Justo la directora de México, ¿cómo vamos? Sofía Ramírez. Y bueno, pues ¿cómo vamos, Sofía, en materia de informalidad? Es una realidad que parecería que las autoridades, le sacan la vuelta. Se habla mucho de las reformas sobre la reducción de la jornada, el tema de la ley Silla, todo lo que tiene que ver con el aguinaldo. Pero esto, pues en cierta manera, es parte de la formalidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la informalidad? Sofía, bienvenida. Buenas tardes. No sabes qué gusto me da platicar contigo y el auditorio de Mega Noticias, entre otras cosas porque en la introducción pues nos hacen favor de citar a México cómo vamos y cómo nos hemos mantenido justamente monitoreando el tema de la informalidad laboral, que muy por el contrario de lo que podría pensarse que la informalidad pues solamente son estos pequeños negocios informales que no les alcanza para formalizarse, pues más bien tenemos varios tipos de informalidad y dentro de esos tipos de informalidad, por supuesto, dinámicas absolutamente dispares. Por ejemplo, la agricultura, que se ha venido disminuyendo como sector en el cual se emplean personas, mientras que hay otros como justamente el sector informal de estos pequeños negocios que muchas veces son unidades económicas de subsistencia, que ha venido creciendo. Entonces, sí tenemos que revisar esta diferenciación que hay entre la informalidad dentro de la formalidad, la informalidad dentro de unidades económicas de subsistencia y otro tipo de informalidades. A ver, Sofía, vamos justamente ahora por partes. Me gustaría empezar esto que a mí me llama la atención. Se presume mucho el gobierno sobre las estrategias para traer la formalidad o para reducir la informalidad, pero esto me llama mucho la atención. Es decir, dentro de la formalidad, pues hay informalidad. Cuéntanos. Totalmente. Me parece que para quienes nos escuchan es importante recordar que vivimos en un país donde todavía más de la mitad de las personas que trabajan lo hacen en algún tipo de informalidad laboral. No es menor hablar de esto porque claramente la informalidad no solamente se trata de tal vez no pagar el impuesto sobre la renta en algunos casos, sino que se trata de no tener el ingreso suficiente porque en promedio la informalidad laboral paga mal, paga la mitad de lo que en promedio gana un empleo formal. Pero además también se vive con muchísima más precariedad, por lo tanto estamos vinculados a tener empleos que no paguen bien, que no tengan prestaciones de ley, que por supuesto no reconozcan antigüedad, no paguen vacaciones ni aguinaldo y por supuesto a la primera de cambio simplemente estás despedido y buena suerte consiguiendo otro empleo. Hay que tomar en cuenta que obviamente no es la misma realidad la que viven todos los negocios en el país. Sabemos que en México el 95% de las unidades económicas son micronegocios, es decir, son de 0 o de una persona a 10 personas trabajando en esa unidad económica y justamente es en los micronegocios donde la informalidad laboral dentro del sector informal está mucho más presente. Sin embargo, si volteamos a ver rápidamente los grandes establecimientos, las grandes empresas, pues ahí prácticamente, a pesar de que son solo 0.2% de las unidades económicas, pues se genera más o menos 4 de cada 10 empleos, nada menor. Se genera 4 de cada 10 pesos de la riqueza que se genera en el país, pero también estamos hablando que ahí la formalidad es la regla. El 96% de las personas que trabajan en los grandes establecimientos, pues son dentro del empleo formal. Ahora, ¿quién nos queda en medio? Pues justamente ya lo mencionabas, estos empleos que son pues medio formales, medio no, dado que no tienen un reconocimiento de relación laboral, pero sí pagan algún tipo de impuesto, ya sea como por honorarios, ya sea como consultores externos, diseñadores, personas que trabajan de manera independiente, notarios, doctores. Entonces, como puedes ver, este matiz de tener esta diversidad de personas dentro de la informalidad, pues obviamente lo que acaba pasando es que se necesitan estrategias diferenciadas. En el caso del sector informal, que es sobre todo concentrado en las unidades económicas más chiquititas del país, pues lo que necesitamos primero que nada es quien quiera un empleo, pues hay que poder ofrecerle un empleo de calidad. ¿Cómo se hace eso? Pues atrayendo inversión para que la inversión genere empleo formal y de esa manera tengamos mayor capacidad de captar estas personas que en México quieren trabajar. Pero ¿cómo le hacemos eso? Bueno, pues dotando de certeza jurídica,
con una reforma al Poder Judicial creíble y, bueno, pues no necesariamente acabando con los entes autónomos. Bueno, que por cierto justamente es todo lo contrario que es lo que está pasando. Ahora, esto que comentabas sobre los profesionales, llámese médicos, abogados, diseñadores, me llamó mucho la atención, sobre todo porque pues me parece que en un trabajo un médico de pronto puede ganar muy bien. Un abogado de pronto puede ganar un caso y puede ser de millones de pesos, no sé, es un ejemplo, y puede, digamos, subsistir y sin necesitar, digamos, pues parte de la formalidad. Yo no sé si existan para este sector, que me parece que nunca, o por lo menos en este espacio, no lo habíamos tenido tan claro esto que estás comentando, si no hay incentivos para que cómo se podrían formalizar estos profesionistas que, digamos, pues tienen cierta manera ciertos privilegios, el conocimiento, su experiencia, digamos, pero pues que ellos mismos dicen, pues no se me hace atractivo ser hasta cierto punto formal. ¿Cómo formalizar esta parte que parece como que está sombreada, así como en medio, en lo grisáceo de formal, no formal? Tienes toda la razón, que es muy importante hablar de esto, porque pues quien nos escucha seguramente habrá personas que están en este supuesto, que tienen y mantienen una calidad de vida, por supuesto, suficiente, ya no digas en lujo, pero suficiente, y que además, pues francamente no están haciendo nada ilícito. Entonces, yo creo que es súper importante, los medios de comunicación es otra de esas industrias donde hay muchos freelanceros, ¿no? Son las personas que trabajan de forma independiente. La respuesta no es directa, la respuesta es necesitamos no encarecer de manera tan importante el ingreso a la formalidad. El paso más complicado para una pequeña empresa es justamente pasar del pequeño al mediano establecimiento. ¿Por qué? Porque es justamente en ese tránsito donde empezamos a ver que la informalidad se reduce muchísimo, la formalidad se vuelve muy alta, ya pasa de un escaso 16% de formalidad en un micronegocio a un 70% de formalidad cuando es pequeño, a un 90% cuando es mediano. ¿Cómo le hacemos? Mira, hay una de las metas del Plan México que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa, que es justamente la incorporación al crédito de las MIPYMES. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes acceso al crédito, cuando no es a una tasa de usura, cuando es francamente útil hacerte de un crédito para comprar maquinaria, equipo, ampliar tu capacidad, formalizarte, porque es caro formalizarse en términos de trámites, pues realmente empiezas a poder ser más productivo. Y otra de las metas del Plan México, que también vale la pena tomarle la palabra al gobierno y que veamos resultados pronto, es la reducción de los trámites. Porque los pequeños negocios, pues ni modo que dediquen a una de 3 personas que trabajan ahí solamente a resolver los trámites. Es demasiado caro. Para que las personas tengamos incentivos a estar dentro de la formalidad, tiene que ser barato, tiene que ser útil y sobre todo tenemos que tener algún tipo de beneficio a nivel individual, como puede ser una cuenta de ahorro para el retiro, como puede ser acceder más fácilmente al crédito, no a créditos personales, sino a créditos de tu empresita, ¿no? Ese tipo de medidas son justamente las que tenemos que ir revisando poco a poco conforme vaya avanzando el Plan México. Muy interesante. Déjame, antes de pasar a las unidades económicas de subsistencia, sobre esto que pones en la mesa, que es el crédito a MIPYMES, que hemos ya comentado justo cuando se lanzó el Plan México, hubo pues un reconocimiento por parte de expertos y me gustaría conocer tu opinión justamente si tú coincides que esta es una buena estrategia, pero ante el exceso de regulación, sobre todo por el exceso de trámites para poder acceder a los créditos, no sé si ahí debería de revisarse este planteamiento de estos créditos para MIPYMES. Desde tu perspectiva, Sofía, ¿coincides en esto? Mira, yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver justamente con la dificultad que es tener un colateral, una garantía. No puedes pedir un crédito a la palabra en la banca comercial, en la banca múltiple. Ahí es donde entra justamente la banca de desarrollo. La banca de desarrollo se financia preponderantemente con tus impuestos y los míos y de toda la audiencia. Y no se crean, los que trabajan en la informalidad laboral también pagan impuestos sobre el consumo. Entonces, creo que si empezamos a trabajar sobre la idea de que el dinero público es dinero de nosotros, entonces podemos también ser mucho más exigentes respecto, oye, la banca de desarrollo tendría que ser
este ente que preste a las empresas más pequeñas o que no tengan esta garantía o colateral de la mano con la banca múltiple, que tiene una presencia mucho más amplia a nivel nacional. Es decir, programas conjuntos para poder llegar a la meta de incorporación de 30% de las pymes dentro de la integración crediticia, que ahorita está pues rondando el 23-24%. Muy bien, Sofía, pues me quedo pendiente con lo de las unidades económicas de subsistencia. El tiempo de la televisión pues ya nos comió. Fue muy clara tu exposición al respecto de este tema. Te agradezco, por supuesto, Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? Seguimos, por supuesto, atentos. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más. Gracias a su tecnología